Inclusión es valorar y respetar las capacidades de todos, entendiendo que la diversidad nos nutre y nos enriquece. El movimiento de la inclusión es un movimiento que ha tomado fuerza en los últimos años para hacer frente a la gran ola de discriminación y exclusión, así como a las desigualdades presentes en las relaciones sociales. Ahora hablaremos acerca de las características de la inclusión. Una de estas es que todas las personas sin distinción pueden y deben de gozar con sus derechos. Y tal como se nos menciona por Cisternas Reyes 2018, aquí se nos habla acerca de la Agenda del 2030, específicamente de la ODS número 10, donde se busca promover la inclusión social para todas las personas, sin importar el sexo, la discapacidad, religión o situación económica, entre otras. Otra característica que podemos encontrar es que siempre se buscan medidas para tener una inclusión y los centros educativos siempre están buscando opciones para responder las necesidades de todos sus alumnos. Y ya que tocamos el tema de la educación, es importante mencionar que se busca que todos los niños puedan tener un acceso a la educación. Sin embargo, aunque se ha visto el aumento relacionado entre los niños que asisten a la escuela, aún así sigue habiendo diferencia entre los niños indígenas y los no indígenas, ya que existe un rezago en la educación de los niños indígenas, tal como nos menciona Muñoz Pogosian y Barrentes 2016. Y hablando de México, aquí se han tomado reformas educativas que buscan responder estas necesidades, tal como nos menciona Alcántara Santuario y Navarrete Casales 2014. Ellos nos hablan acerca del artículo número 32, donde nos dice que se busca establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo. Pero hay que recordar que en este proceso de inclusión siempre habrá alguna dificultad o alguna barrera que vaya apareciendo en el camino. Y esto va a poner en riesgo el aprendizaje de los alumnos y por ende su crecimiento como personas. Vamos a hablar de insostenibilidad. Eh, Cuando se habla de sostenibilidad, podemos decir que la mayoría de las personas lo asocian como el manejo responsable de recursos naturales y el equilibrio entre las necesidades humanas y el medio ambiente. También esto es, sin embargo, la sostenibilidad también aborda la capacidad para que las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida, es decir, que las oportunidades de desarrollo sean más equitativas. También por ende, es por eso que para hablar de este tema sostenibilidad también se necesita tomar en cuenta indicadores como son la esperanza de vida, el ritmo de crecimiento poblacional, la pobreza y entre otros, para poder afirmar que se están tomando acciones de sostenibilidad. También es importante considerar estos aspectos, puesto que se debe tener números negativos en las cifras de los anteriores indicadores, se podría decir que el desarrollo será insostenible. Ahora bien, otro de los indicadores que genera preocupación es el de la desigualdad, porque hay una brecha entre las personas vulnerables y los ricos que se hace cada vez más notoria. Incluso con la llegada de la pandemia del COVID-19, la diferencia entre las clases sociales fue más grande, el número de personas de vivienda en condiciones de pobreza fue mayor. Eh, el periódico El Informante en 2022 menciona que la pobreza en México se había logrado reducir, pero a la llegada del COVID-19 se sumó la crisis sanitaria y económica, revirtieron los papeles y los avances hasta el corte de este año. Por lo que estos resultados resaltaron la idea de que el desarrollo social es insostenible, señalando esto mientras que
La sostenibilidad ecológica tiene parámetros claros y no despierta polémicas. Cuanto más lejos de ella, más insostenible. Cuanto más cerca, más sostenible. En el caso de la sostenibilidad económica, plantea bajo el régimen de producción capitalista, que se encarga de eliminar las empresas que no son competitivas, de la manera que la eficiencia, que es la base de la sostenibilidad económica, es una consecuencia tendencial del sistema de producción. Foladori menciona que la participación social pasó a ser variable clave para determinar la sostenibilidad social, buscando darle el peso que se merece a la dimensión social y acompañando el conocimiento, eslogan de dejar a las futuras generaciones un mundo mejor, con otros que podrían ser enunciados como a capacitar mejor a las presentes generaciones para hacerlas menos vulnerables frente al futuro. Podríamos decir que también se puede implementar una educación donde se pueda capacitar a los jóvenes para que se involucren en la atención a las problemáticas sociales, lograr que las escuelas sean más equitativas, que es un punto muy clave para enfrentar la desigualdad social, a través de los jóvenes, que se puedan promover valores y hábitos que contribuyen a la mejora en su entorno y constante actualizaciones. Pero también podemos mencionar que sobre todo que sean conscientes que se ha llegado a un punto de insostenibilidad en el que los efectos negativos ya se pueden percibir, por lo que se hace tangible la necesidad de hacerse responsable de las acciones para solucionar las diversas problemáticas, tanto sociales como ambientales. La inclusión está sustentada por un fundamento jurídico. En nuestro país es avalada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la propia Constitución Política de nuestro país, la Ley General de Educación y actualmente por la nueva Escuela Mexicana. En ella se estipula, en el artículo 61 de la Ley General de Educación, que son acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir estas barreras a las que se puedan enfrentar ante el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de los educandos. Por lo tanto, la educación inclusiva es esta valoración de la diversidad para dar una respuesta de manera equitativa, en donde se tomen en cuenta las necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de los educandos. Con esa misma concepción es llevada al ámbito social, donde la desigualdad está marcada de un extremo a otro. Por un lado, la riqueza y la salud ambiental, y por el otro, la pobreza y la degradación ambiental, en donde este último grupo es en la que se ve mayor desigualdad y son los más vulnerables debido a esas mismas condiciones de pobreza, enfermedad y carencias en las que ellos viven. Por lo tanto, en consenso con el equipo, consideramos que es importante promover tanto la inclusión social y educativa para que todas las personas desde temprana edad puedan acceder a ella sin importar su sexo, discapacidad, religión, situación económica, etnia, entre otros. Por lo tanto, para que exista una sostenibilidad social, es importante la participación social en donde se respete y se acepten las diferencias como algo de la naturaleza humana, y de esta manera poder erradicar o minimizar la valoración negativa de las diferencias, asimismo de los prejuicios que han llevado a la exclusión y discriminación en nuestro país. Por otra parte, también es importante un adecuado uso y manejo de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, pues también permiten y mejoran las condiciones de vida de estas personas. En conclusión, podemos afirmar que la inclusión no solo incluye un grupo de personas, sino que se refiere a todas las personas sin distinción, donde puedan participar en conjunto sin desigualdad y discriminación. Es decir, en escuelas efectivas donde se requiere trabajar la inclusión
no solamente con quienes enfrentan barreras de aprendizaje, sino con aquellas personas que viven en una situación de vulnerabilidad, como es la pobreza, escasez, carencias que antes mencionamos. Por lo tanto, la inclusión es tarea de todos. Es importante promover el respeto y la igualdad entre todas las personas con el fin que viven en un ambiente integrado, sin barreras y que pueden interactuar libremente. La principal intervención es que a través de una educación inclusiva desde la temprana edad se puedan minimizar estas valoraciones negativas de las diferencias, aunado a los prejuicios sociales, con el fin de que esta población, a través de la participación social, se pueda llegar a la sostenibilidad social. Muchas gracias.